Un saludo, doctor Pablo Felipe Robledo. Muchísimas gracias por sus palabras, presidente del Instituto, el doctor Ulises Canosa, presidente emérito del Instituto de Derecho Procesal, el doctor Jairo Parra Quijano, la querida Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, el doctor Luis Hernández Barbosa, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a todos los demás ponentes, asistentes, representantes de las instituciones del Estado y de la Academia Nacional e Internacional. Para mí es un honor, como fiscal general de la Nación, intervenir en este espacio académico tan importante y prestigioso en el que se han abordado temas de la más alta relevancia para la garantía de uno de los derechos fundamentales más importantes en un Estado constitucional, que es el acceso a la administración de justicia. Durante esta semana se tuvo el privilegio de disfrutar de ponencias de la más alta calidad sobre un amplísimo catálogo de temas que atañen a las instituciones del proceso judicial, desde sus aspectos constitucionales, pasando por la irrupción irreversible de la tecnología hasta los enfoques diferenciales y los desafíos que impone la actualización de la jurisprudencia. En ese sentido, yo creo que son muy fructíferos los debates planteados en torno a, en el caso que ocupa la Fiscalía General de la Nación, a la acción penal, en donde por supuesto hay una pluralidad de aproximaciones, de visiones, desde diferentes orillas de la institucionalidad, de la academia, acerca de cuál es y debe ser la filosofía y la orientación práctica del modelo del enjuiciamiento penal en Colombia, las fallas, los retos, las dificultades de adaptación, los problemas de concepción, de estructura, la visión comparada que podemos tener de diferentes sistemas jurídicos, las discusiones sobre los institutos derivados del derecho procesal, de las imbricaciones entre el sistema de la Ley 600 y la Ley 906. En ese sentido, creo que yo he sido un defensor y soy un defensor del sistema penal acusatorio colombiano, tal como fue concebido en las reformas, y por supuesto este tipo de eventos lo que ayudan es a fortalecer y a consolidar ese sistema. Ahora, no ha sido fácil esta tarea del sistema acusatorio en Colombia. Ustedes saben muy bien que han sido ya más de 15 años. No son suficientes para adaptar de forma completa ese sistema. Todos los días estamos trabajando en ello. Creo que debe haber una manera de comprender este sistema también mucho más allá de las dificultades que se presentan también en la cultura jurídica. Nosotros veníamos de un sistema y no hemos podido abandonar ese sistema escrito para adentrarnos en ese sistema de oralidad que cada día debe ser mucho más trabajado, debe ser más fomentado. Muchas veces caemos en un sistema de la Ley 906 sobre la base casi que de una manera de filosofía y de pensamiento sobre la Ley 600. Y bueno, en fin, esas son parte de estas discusiones que necesariamente se tienen que tener en consideración para poder abordar los diferentes aspectos procesales. Debe ponerse en consideración que siempre, desde luego, la justicia material y la búsqueda de la verdad hacen parte de los fines del proceso penal, pero no son los únicos. Se requiere agilidad, se requiere innovación, se requiere eficacia en la investigación, en la judicialización, y ello parte de la filosofía de este sistema. Este desafío implica muchas cosas. El abandono del formalismo en la aplicación del principio de oralidad, como les decía hace un momento, y como bien lo señalaron algunos ponentes, principalmente las audiencias de imputación y acusación, al momento de la construcción de los hechos jurídicamente relevantes. Para esto se requiere continuar con un proceso de capacitación de nuestros jueces y fiscales, y creo que este es un magnífico escenario que además también hemos venido fomentando desde la unidad o la escuela que nosotros tenemos en nuestra Dirección de Altos Estudios, para, como les decía, capacitarlos e ir más allá del fundamento puramente normativo y también
consolidando una visión absolutamente clara de los fenómenos de criminalidad. He repetido en una multiplicidad de oportunidades que esta es una entidad que investiga, es una entidad que investiga y lleva los casos ante nuestra judicatura en diferentes escenarios, y es necesario que también se comprenda no solamente los debates normativos, sino al mismo tiempo se entiendan los fenómenos criminales que son disímiles en diferentes lugares del territorio nacional. Hemos hecho un trabajo territorial muy importante en la Fiscalía General de la Nación, llegando a los 35 seccionales, llegando a los 32 departamentos, fortaleciendo toda la capacidad técnica de la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, no todo es perfecto y por supuesto nadie va a estar contento todo el tiempo con ese sistema y con la manera con que trabaja la Fiscalía General de la Nación, pero estamos en un proceso de mejoramiento y avance sobre estos asuntos. Un segundo desafío implica el fomento de las respuestas alternativas de justicia en el mismo modelo procesal penal, que ofrece fórmulas de negociación y determinación anticipada del proceso. Allí el principio de oportunidad juega un papel muy importante para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, también la búsqueda de preacuerdos que son esenciales. Sigo pensando que si tenemos una visión de ley 600, en muchos casos, pues obviamente la noción de principio de oportunidad no termina siendo comprendida adecuadamente. Es necesario que este principio de oportunidad sirva justamente como un mecanismo para no llevarle a los jueces todo, para poder lograr sentencias anticipadas, para articular unas estrategias de terminación anticipada. Muchas veces la ciudadanía, los mismos medios no comprenden que buscar una solución anticipada de un proceso, una sentencia anticipada, en donde podamos negociar una pena menor a la establecida, pero resolver rápidamente y tener esa sentencia, es mucho más útil que entrar en procesos engorrosos que llevan años y que muchas veces terminan prescribiendo, terminan generando una sensación de denegación de justicia en el territorio nacional y en la ciudadanía. Un tercer punto que yo creo que muchos lo tocaron, es el aprovechamiento de la tecnología, que nos impactó de forma rápida, de forma abrupta, y como también señalaban muchos expositores, hasta hace algunos años a nadie se le ocurría posible entender o la recepción electrónica de denuncias, y hoy con ocasión de la virtualidad hemos llegado a un punto de ahorro significativo, por ejemplo, en términos de desplazamiento de fiscales y demás intervinientes, en la disminución de costos procesales. Estas bondades debemos mantenerlas, o sea, debemos aprovechar también lo que hemos aprendido en este año y medio que hemos tenido de pandemia, por supuesto, entendiendo también que la presencialidad, sobre todo en la Fiscalía General de la Nación, es un elemento central, es un elemento fundamental el estar en la calle y dar sensación además una sensación y un espíritu de trabajo con la ciudadanía. Por último, el mayor desafío que se puede establecer y se ha visto es el del cambio de paradigma en el modelo de investigación penal. Pasar del testimonio, que era finalmente la prueba fundamental o el elemento material probatorio fundamental dentro del proceso, a la prueba técnica. Y yo creo que son estos escenarios lo que nos llevaron a que en la estructura de nuestro plan estratégico 2020-2024 fundamentáramos también algunos de esos paradigmas o de esos desarrollos sobre la base del modelo, del cambio de modelo de investigación penal dentro de la Fiscalía General de la Nación. Allí, por supuesto, se establece en primer lugar un uso de criterios legítimos de priorización, que es un elemento central. En este espacio, por supuesto, ha habido muchas críticas a la Fiscalía por sus cifras en archivos proferidos o en intervención temprano tardía, y no pretendo ignorar el problema porque finalmente en 4 años o en año y 8 meses que llevo en el cargo no se pueden resolver todos los problemas de la entidad, pero hemos optado, sin descuidar algunos de esos elementos, a hacer unas priorizaciones sobre la base
de poblaciones vulnerables, reincorporados, derechos humanos o defensores de derechos humanos o líderes sociales, mujeres, niños, niñas, adolescentes. Priorizar objetivos de alto valor que impacten estructuras que delinquen, especialmente en la priorización del combate a las finanzas criminales y, por supuesto, las redes económicas del delito que se encuentran detrás de esas estructuras. Allí, por supuesto, mirando tanto la seguridad ciudadana como todo lo relativo a corrupción, a medio ambiente, a los mecanismos de derechos humanos, hemos puesto una estrategia transversal que es la estrategia Argenta, que busca golpear las finanzas criminales en esas estructuras. Desde el punto de vista de la dinámica criminal, uno podría decir que los delincuentes pretenden resolver sus problemas desde el punto de vista de lo penal, pero obvian la preocupación que tienen frente a los bienes adquiridos de forma malsana por parte de todas sus actividades. Esto ha hecho que podamos trabajar en forma paralela el campo penal con las acciones de extinción de dominio, que nos ha permitido, en el marco de las facilidades que da esta acción, poder intervenir de una manera muy importante bienes de estas organizaciones criminales. Entonces, en el marco de estos tres ejes o de esos ejes centrales que vamos viendo, en donde estas estructuras criminales están atadas a la estrategia Argenta para buscar perseguir esas finanzas criminales, se han establecido como tres caminos también operativos para poder tener mejores resultados en Colombia. El primero es la itinerancia. Yo desde el inicio de la función que ejerzo he venido insistiendo que el trabajo tiene que ser en los territorios, tiene que ser además incluyendo a nuestros funcionarios, y esa itinerancia nos ha permitido construir visiones que superan los departamentos, que superan las dinámicas mismas, digamos, político-administrativas en relacionamiento con la policía o en relacionamiento con el mismo ejército, con la DIJÍN o con las SIJÍNES, y hemos construido unos corredores regionales de lucha contra la criminalidad. Esos corredores regionales de luchas contra la criminalidad han llevado a que existan fiscales itinerantes con investigadores itinerantes, y se está trabajando en la idea de que esos fiscales itinerantes y investigadores itinerantes puedan tener lo que el doctor Luis Hernández conversaba hace algunos meses con él. Hablaba de la función, como creo que además le tocó ejercerla en algún momento al inicio de su carrera en la judicatura, de jueces ambulantes, que fueron tan importantes y han sido tan importantes en lugares del territorio donde no hay infraestructura y que efectivamente existen en el territorio nacional. Una segunda dimensión tiene que ser la articulación que nosotros tenemos que tener con las diferentes actores, entre ellos la policía, entre ellos el ejército, quienes nos han permitido también hacer un trabajo tanto en lo externo y tener un mayor impacto en los resultados que tenemos, como en lo interno también, en donde por supuesto pasaríamos o miraríamos un tercer eje, que es el de la concentración de actividades investigativas. La Fiscalía General de la Nación tenía una costumbre que no era eficaz desde el punto de vista investigativo, y es que cada unidad tenía sus propias investigaciones y las unidades no se conversaban, no se sabía qué tenían. Hoy tenemos mecanismos que nos permiten saber si hay procesos o fiscales que están investigando el mismo hecho o que están investigando la misma organización, para efecto de poder cruzar los elementos materiales probatorios o evidencia física que han podido recaudar dentro de sus propias pesquisas para poder hacer un trabajo mucho más importante y conjunto que nos permita llegar a mejores resultados. Estos temas o estos asuntos nos han permitido tener resultados tremendamente importantes. Hemos, por ejemplo, pasado en temas de homicidio múltiple a tener esclarecimiento del 70.32%,
cuando iniciamos en el 57.63%. Feminicidio, hoy estamos en el país en el 95.77%, cuando tuvimos 90.75%. En defensores de derechos humanos ha sido el 66.43% hoy, cuando recibimos en el 52.56%. Hablaba hace unos días con José Miguel Vivanco y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos podido lograr detectar el 69.31% de quiénes son los autores, no solamente los autores materiales, sino los determinadores de esas conductas, que era muy importante y es una de las grandes críticas que se hacía cuando se decía que se capturan a los sicarios, pero no se sabe quién estaba detrás de esas estructuras. Hoy tenemos ya unas líneas investigativas que nos han permitido, con esos equipos regionales itinerantes y entendiendo los corredores criminales regionales de criminalidad, cuál ha sido ese trabajo, cuál es el trabajo de esas organizaciones criminales. Yo les he repetido muchas veces en la Fiscalía que detrás de cada crimen siempre hay una organización criminal. Es muy raro que existan delitos, además, individuales. Es muy raro ya los delitos de oportunidad. De hecho, la seguridad ciudadana hoy en nuestras ciudades está atada a organizaciones criminales. Nadie comete un homicidio sin que alguien le haya dado una orden normalmente en algunas de esas conductas. Igual pasa con los hurtos. Casi que hay grandes organizaciones detrás de pequeñas conductas que han venido afectando la ciudadanía. Eso nos ha llevado a cruzar todas las estrategias investigativas para no solamente responder por los homicidios, sino también atarlos a muchas veces a las lesiones personales agravadas, a muchas veces a los hurtos, a muchas veces a las diferentes conductas que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes, con el tráfico de armas, con el comercio de armas, que tanto daño también le hacen a nuestro territorio. En términos de reincorporados, nosotros recibimos en un 46.46% el esclarecimiento. Hoy lo tenemos en 53.55% y con un diálogo permanente. Yo he sido un defensor del acuerdo de paz y de la paz en Colombia. Y en el marco de eso, creo que era muy importante y es muy importante que aún a pesar de las diferentes posiciones y discusiones sobre la criminalidad en Colombia, podamos preservar las institucionalidades existentes. En ese orden de ideas, por supuesto que los reincorporados y los familiares han estado en permanente contacto con nuestra unidad de investigación liderada por la actual vicefiscal general, la doctora Marta Mancera, que además fue escogida como directora de la unidad de investigación por parte de la JEP hace ya 4 años, hace 3 años y 8 meses, y próximamente se va a presentar la nueva elección de la persona que acompañará a la Fiscalía también o entrará a la Fiscalía a trabajar en la unidad de investigación para poder responder de forma adecuada a este punto que ha sido tremendamente importante. Desde el punto de vista de lo que les decía en términos de resultados, por ejemplo, de lavado de activos o de bienes, hemos hoy, de febrero a hoy, hemos logrado más de 4.000 millones de dólares en incautación de activos en Colombia, que evidentemente es una cifra muy importante que nos permite avanzar en esas estrategias de golpear integralmente, holísticamente, el crimen en el país. Sobre esa base, nosotros también hemos mantenido unas diversas articulaciones en ese sentido con los diferentes países, no solamente para el tema de narcotráfico, que tenemos una estrategia que se está liderando desde la Fiscalía General de Colombia y que involucra más de 16 fiscales generales de la región, sino también en el tema de tráfico de migrantes, que ha sido o empieza a ser un gran problema, sobre todo una migración de sur-norte, que ha implicado un trabajo muy concienzudo de la Fiscalía, pero al mismo tiempo inútil si no tenemos un diálogo con nuestros vecinos. En eso estamos apostándole a que haya una línea internacional muy poderosa de la Fiscalía General de la Nación, acompañado también de la visión
o del acompañamiento económico que ya ha manifestado los Estados Unidos de América con sus agencias, pero siempre mostrando la idea de que el diálogo regional, el diálogo con nuestros vecinos es muy importante. El principio respice simili, que implicaba oponerse a ese principio único que era el respice polum, que solamente miraba hacia el norte. Era necesario mirar a Ecuador, mirar a Chile, mirar a Perú, mirar a Panamá, a Costa Rica, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a República Dominicana, a México, a todos nuestros vecinos, a Brasil, para poder entender las dinámicas criminales. La Fiscalía General de la Nación no es un ente que se maneja con un código penal. La Fiscalía General de la Nación es un ente que se maneja con gerencia investigativa y con una gerencia administrativa adecuada. En ese orden de ideas, con los instrumentos que tenemos, hemos logrado entonces articular una serie de acciones que creo que son muy útiles dentro de la misionalidad de esta entidad. Por último, sobre este tema, decirles que hemos venido trabajando de una manera muy, muy importante con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el doctor Eduardo Cifuentes, quien esta mañana explicó los modelos de macrocriminalidad y los modelos jurisprudenciales y doctrinales de autoría y participación de máximos responsables. Esta dinámica que se ha tenido de comprensión del fenómeno de la justicia transicional no puede funcionar si no está acompañado de un diálogo permanente con la justicia penal encabezada de la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido hemos venido trabajando un modelo de acuerdo muy importante para Colombia, que próximamente presentaremos, en donde vamos a avanzar de una manera muy, muy articulada para darle viabilidad y acompañar a la Jurisdicción Especial de Paz y que ellos tengan la posibilidad también de sacar adelante sus procesos y sus sentencias. Sin la Fiscalía General de la Nación o con una fiscalía paralizada, no era posible hacerlo. Seguramente estableceremos unos parámetros de diálogo directamente con la JEP, en donde cambiaremos el modelo seguramente de audiencias o solicitud de audiencias ante la jurisdicción ordinaria y podremos empezar a trabajar de manera directa con ellos. Esta fiscalía es una fiscalía que se la jugará y no va a permitir que se ataque a la Jurisdicción Especial de Paz ni se trate de dibujar a través de reformas por parte de ningún sector político en el país. Nosotros defenderemos eso y en el Congreso seré un vocero de la existencia de la jurisdicción y, por supuesto, del diálogo permanente con la jurisdicción penal. Es allí donde la Corte Penal Internacional tendrá que reconocer que Colombia está cumpliendo adecuadamente con los estándares y no va a permitir ni abrir espacios de rupturas institucionales, toda vez que, además, la Jurisdicción Especial de Paz hace parte del ordenamiento jurídico colombiano derivado del Acto Legislativo 1 del 2017. Aquellos que han pretendido determinar que la Fiscalía está interfiriendo o rompiendo dinámicas competenciales de la JEP no han leído bien lo que está ocurriendo. Lo que ha estado ocurriendo lejos de eso, porque además me mantengo lejos de polemizar o de discutir con las instituciones, como ha sido testigo el país en este año y 8 meses en que he estado al frente. Nosotros lo que tenemos es que resolver los temas, dialogarlos y tratar de permitir que la institucionalidad no se fracture. En ese orden de ideas, ni reformas a la Jurisdicción Especial de Paz, ni amnistías, como se propone por parte de algunos sectores, ni ataques a sistemas existentes de institucionalidad o constitucionalidad. Y seguiremos diciendo lo que tenemos que decir, como se planteó en la imputación que se realizó o que se intentó realizar y que un juez o un magistrado del tribunal remitió a la JEP para que la JEP lo asumiera. Pero lo dijimos con absoluta claridad en la medida en que nosotros ya podemos y estamos listos para entregar el informe final de investigación a la JEP, en donde se determina claramente para nosotros como Fiscalía General de la Nación, con elementos materiales probatorios y evidencia física, la autoría y en este caso el carácter determinante que existió
en el asunto de los falsos positivos, cuando dijimos que el general Montoya había sido determinador de la conducta de 105 homicidios a personas que no hacían, que eran ciudadanos y que se convirtieron en una especie de violación de derechos humanos absolutamente repudiable. Todo esto para agradecerle, doctor Pablo Felipe, agradecerle, doctor Ulises, a todos los presentes. La Fiscalía General de la Nación recibe las críticas constructivas, seguimos trabajando de la mano con las instituciones, seguimos poniendo la cara y dando resultados, seguimos llegando a los territorios, tenemos una fiscalía empoderada, una fiscalía cuyos funcionarios están y quieren a su entidad. Es una fiscalía donde se han producido 2.600 ascensos de personas que no habían tenido la oportunidad de ascender. Eso es muy importante para una entidad. Se logró además la vacunación de toda la entidad con sus dobles dosis, lo que nos permite estar en las calles con tranquilidad. Tenemos y hemos hecho al día de hoy 1.183.529 audiencias virtuales, mientras otros países discutían sobre la naturaleza jurídica de esas audiencias. Nosotros los colombianos trabajamos sobre la base de que era necesario no abandonar la institucionalidad y no dejar que se cayera en el marco del inicio de la pandemia, que fue tan difícil. Y quiero decirlo, cuando ustedes o cuando uno tiene al frente 24.000 funcionarios y se ordena que deben retornar a sus casas, dejando una gran incertidumbre por parte a la ciudadanía en torno a la función de administración de justicia que tenemos. En esencia, esas han sido como los grandes ejes, algunos resultados, y decirles que les agradecemos enormemente este ejercicio. Cuenten en el Instituto de Derecho Procesal con el concurso de la Fiscalía General de la Nación, por mi concurso, en la medida en que creo que la única manera de construir derecho es, y de construir además un derecho sólido y respetable, es el de que podamos escucharnos, de que podamos hacer eventos académicos de este nivel y de que podamos seguir compartiendo pareceres. Este congreso ya es parte no solamente de la gran cooperación, si se quiere, institucional y académica que existe en Colombia, sino es parte de la cultura jurídica que, a bien, el doctor Jairo, el doctor Hernán Fabio López, bueno, tantos y tantos que han venido trabajando en esto, han podido sembrar en la conciencia jurídica colombiana. Un muy fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por la atención que me prestaron el día de hoy.